Busque usted la palabra para esta tarde en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra en esta tarde nos habla acerca del libro de Isaías, de un profeta que nació 765 años antes de Cristo, o antes que Cristo viniese a morir en la cruz del Calvario, ¿cierto? Porque la Escritura habla también acerca de Jesús, que era desde el comienzo de los tiempos. Por lo tanto, Isaías nace 765 años antes de que Jesús se presente, ¿cierto?, en cuerpo ante los de su época, ¿cierto?, cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Y este libro habla acerca de la redención, pero también del castigo y juicio que Dios tenía para su pueblo, y cómo llamaba al arrepentimiento una y otra vez. El Señor nos hace un mismo llamado, ¿cierto?, en este tiempo, para que nosotros le podamos buscar, para que podamos seguirle, para que podamos ver el tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? Como podríamos decir, la Biblia es como circular, y todo lo que sucede en los tiempos pasados, así también sucede en el tiempo que estamos viviendo hoy, o se ha vivido en los tiempos anteriores a los de nosotros. Cuando usted busca una escritura, puede entender que Dios va hablando a través de distintas señales para que el hombre pueda darse cuenta el momento en que está viviendo. Y esta palabra que habla aquí acerca del error que estaba cometiendo Israel, se nos dice, ¿cierto?, en un momento determinado, y a través del versículo 4 nosotros podemos entender de qué se trata esta acusación que le hace Isaías, ¿cierto?, pero no por parte de él, sino por parte de Jehová. Recuerde usted que los profetas no hablaban por cuenta propia, sino que era el Espíritu de Dios que moraba en ellos, y a través de ese espíritu ellos hablaban al pueblo, haciéndole ver qué era lo que Dios quería de ellos, cuando estaban errados o cuando estaban equivocados, o cuando Dios quería alegrarse con ellos por algo bueno que habían hecho. Entonces no es como hoy en día, que cuando Jesús muere en la cruz, ¿cierto?, dice que el Espíritu de Dios viene a cada persona que recibe a Jesucristo en su corazón. En ese tiempo no era así, sino que habían personas apartadas, separadas para Dios, y en ellos era que reposaba el Espíritu de Dios, y a través de ellos Dios hablaba a su pueblo. Entonces Isaías cumplía esta función, y fue un profeta dentro de los profetas mayores que establece la Biblia. Quizás hecho esto por los hombres, porque hay profetas mayores y profetas menores, pero destacados por cuánto se escribió o qué tanta importancia tenía el mensaje que ellos traían. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, podemos encontrar mucha información acerca también de los últimos tiempos y acerca del Mesías prometido al pueblo de Israel. Pero en esta primera parte, ¿cierto?, nosotros encontramos que Dios habla a través de Isaías para advertencia del pueblo de Israel, para que no fuesen castigados, para que se arrepintieran del mal camino. Y en el versículo 4, como le decía, es donde se levanta, por decirlo de alguna manera, el acta en donde ellos le estaban diciendo por qué iban a ser castigados. Dice, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida y llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, cuando aquí le dice que ellos están enfermos. Pero ¿por qué se habían enfermado? Era por causa del pecado. Y por causa del pecado ellos habían extraviado su camino. La persona, por muy natural, ¿cierto?, que sea, cuando comienza el camino a alejarse de Dios, ¿cierto?, ya sea que sea creyente o no, pero cuando empieza a transgredir las leyes de Dios, entonces él va a ir a un despeñadero, por decirlo de alguna manera, y su vida, ¿cierto?, ya no va a volver a ser la misma nunca más, porque queda marcada por aquella transgresión que ha hecho. Entonces dice que en algún momento, ¿cierto?, Dios les dice que ya está aburrido de sus holocaustos y de sus sacrificios. Cuando
Dios enseña esto de hacer los holocaustos y los sacrificios era para poder estar de nuevo en comunión con el hombre, de nuevo en comunión con su pueblo, ¿cierto? Entonces cuando un hombre pecaba, se presentaba ante el altar o ante el sumo sacerdote para que él presentara un holocausto para reconocer el pecado, ¿cierto?, que había tenido el hombre. Pero esto debía llamar al hombre a reflexión, llamarlo a reflexión en el sentido de que un animal inocente iba a morir por él por causa de su pecado. Pero después esto ya se volvió como algo como rutinario y como algo de decir, bueno, si yo peco tengo animales y puedo mandar a este animalito a que muera por causa de mi pecado y así yo quedo bien con Dios. Pero no era ese el fin de matar el animalito, sino que era el de poder entender que había una consecuencia por el pecado que él había cometido y que la estaba pagando no él, sino que el animalito que moría por causa de él. Pero el hombre en algún momento determinado, ¿cierto? Como le dije, su mente se extravía y se cauteriza y se nubla y ya no puede ver esto, sino que ve simplemente, lo ve como una solución, el presentar al animalito por causa de su pecado y que él muera. Total, el pecado no le iba a matar a él en cierta forma, él lo entendía así, el hombre lo entendió así y empezó a matar animales por causa de su pecado sin meditar en lo que estaba pasando, sin meditar en que él no debía pecar, sino que debía tener una constante relación buena con Dios y tratar de llevar el camino de acuerdo a lo que Dios le estaba mandando que hiciera para que así fuese bendecido el pueblo de Israel. Dios trató con el pueblo que más ha tratado, es con Israel a través de su historia. Y cada vez que Israel lo hacía, ¿cierto?, se equivocaban, Dios le perdonaba y siempre había un trato para con Israel, hasta que llegó el momento, ¿cierto?, en la historia en que ellos pierden incluso su nación y son despojados de ella. Hubieron otras veces en que pasó lo mismo, pero la última vez es cuando en el año 70, ¿cierto?, son por un soldado romano, ¿cierto?, por un general romano, Vespasiano, ellos son sacados de su pueblo y ya no recuperan su tierra, sino que hasta 1948, del año 70 después de Cristo hasta el año 1948, ellos anduvieron vagando por distintos lugares del mundo, sin tener un lugar fijo donde poder estar y donde no fueran rechazados. Entonces, cuando ellos fueron advertidos muchas veces a través de las escrituras de que esto iba, a pesar del mal que había en sus vidas, ¿cierto?, a pesar de que sus tierras habían sido muchas veces robadas, que muchas veces habían perdido, ¿cierto?, sus plantaciones, que muchas veces habían pasado mal, ellos no podían entender que esto sucedía porque estaban mal con su creador, estaban apartándose de Dios. Entonces Isaías se lo hace claro a través de la palabra, de la escritura, y les dice en el versículo que nosotros hemos leído en este día, les dice él, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tiempo no era largo, sino que era un tiempo breve en el que Dios nos permite a nosotros poder ponernos a cuenta y salvar nuestra alma. El libro, ¿cierto?, de Isaías es un libro que está muy bien diseñado y habla acerca de la redención para el hombre y cómo ya ésta se estaba presentando desde antes que Cristo viniera a la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos una preocupación de parte de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, porque a través de este sacrificio, aquellos que no eran del pueblo de Israel, ¿cierto?, que eran denominados como gentiles, pasan también a formar parte de esta salvación y de esta redención que Dios había provisto para su pueblo. Pero en este libro, ¿cierto?, también podemos entender que debemos escuchar el llamado de parte de Dios, debemos entender que Dios nos llama, pero para eso nosotros debemos prestar atención también en el arrepentimiento, ¿cierto?, en el arrepentimiento al cual nos llama esta palabra. Dice que el color grana y el color carmesí son colores parecidos, no es que diga, sino que es así. Son colores parecidos a la sangre y uno es más oscuro que el otro y, ¿cierto?, el color granate es muy oscuro y el carmesí es un poco más claro. Entonces cuando nos dice si nuestros pecados fueren, tenemos a cuenta, ¿cierto?, dice, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y la grana era la más oscura, era un color oscuro, rojo oscuro intenso. Entonces, cuando nosotros lo comparamos a la nieve, ¿cierto? Yo por experiencia personal, en algún momento me tocó estar en la nieve y a nosotros nos llevaban con traje blanco, con un traje blanco entero que era como supuestamente para mimetizarse en la nieve.
pero cuando uno llegaba a la nieve podía ver que ese blanco que uno le ponía, ¿cierto?, como traje para mimetizarse, eh, era un color como si estuviese percudido frente al blanco natural de la nieve. Era algo así que uno no se lo puede imaginar si a uno se lo cuentan. Entonces cuando la palabra dice aquí que si fueran nuestros pecados fueran muy oscuros, ¿cierto? Si nuestros pecados fueran muy graves, dice que vendrán a ser como la nieve. Y la nieve es blanca, blanca de un blanco que uno no se lo puede imaginar porque los colores de la tela, los colores que uno hace quedan como percudidos frente al blanco natural de la nieve. Y después dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el rojo carmesí es un rojo un poquito más claro, pero también el Señor nos dice que si nosotros consideramos que no tenemos tanto pecado, que no tenemos tanta maldad, nos llama igual al arrepentimiento, nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice que no hay nadie que se pueda justificar a sí mismo frente a Dios, sino que nosotros nos justificamos a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, de la cruz del Calvario, es que nosotros podemos acceder a la salvación y la vida eterna. Esto que yo le contaba anteriormente acerca del sacrificio de los animales, ¿cierto?, por causa de nuestro pecado, Cristo suplió todo esto que se hacía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios dijo en un momento determinado que todo esto que el hombre hacía, ¿cierto?, ya lo había aburrido. ¿Por qué? Porque se había transformado en algo que no lo hacían a conciencia, no lo meditaban, no estaba en su corazón, sino que lo habían tomado como una parte más de su vida, que tenían que hacerla como quizás aquel que tiene un talismán, ¿cierto?, y lo usa para obtener buena suerte. Así también ellos ya no se presentaban con temor frente a Dios en lo que hacían, sino que lo hacían más bien por seguir una tradición de hombre. Y no era eso lo que Dios quería, sino que lo que Dios siempre ha querido es tener comunión con el hombre, es poder tratar con el hombre, aunque el hombre se equivoque. ¿Cuál era la diferencia del rey David? El rey David, a pesar que se equivocó muchas veces, el corazón de David siempre estaba dispuesto a pedirle perdón a Dios y a buscar a Dios, porque ese era su deseo máximo. No importaba que le castigara a Dios. ¿Por qué? Porque él reconocía que se había equivocado. Lo que él no quería perder nunca era el poder estar en la presencia de Dios, el poder compartir con Dios, el poder conversar con Él. La presencia de Dios era lo que él nunca quería que lo dejara, a pesar de que se equivocó. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que a pesar que nosotros cometamos errores, que nosotros nos vamos a lo mejor por un camino equivocado, pero que siempre seamos capaces de volver y reconocer que nos equivocamos para que Él nos pueda perdonar. Entonces la palabra en este día dice que nosotros debemos reconocer nuestros errores, ¿cierto?, reconocer nuestro pecado. Y aquí es cuando nosotros decimos, nos pasa quizás igual que Israel, y nosotros decimos si no somos tan malos. Pero Israel no era, a pesar de que los pecados eran personales de cada uno de los ciudadanos, ¿cierto?, ya sea que fuera el más pobre, ¿cierto?, de los ciudadanos, como así también la autoridad máxima, se equivocaban y pecaban. Y esto era lo que llegaba ante Dios, que era un pecado que cometían no importando el estatus de la sociedad, sino que ellos pecaban y como nación tenían que ser castigados porque ya era muy común, ¿cierto? Cuando el pecado ya se transformaba en algo muy común, entonces Dios tenía que tomar cartas en el asunto y llamarlo, ¿cierto?, a tierra o a su presencia para que aclarar, ¿cierto?, las cosas, ¿cierto? Y era el profeta el que era encargado de decirle en qué estaban equivocándose, ¿cierto? Y dice, yo tomé aquí, por ejemplo, dice, el pecado sexual hoy en día, ¿cierto?, tiene muchas ramificaciones, tiene muchas formas, tiene muchos hoy en día se reúnen, ¿cierto?, para protestar por una u otra cosa y decir queremos justicia, ¿cierto?, para una persona determinada. Pero la justicia del hombre no está hecha para una persona determinada, sino que está hecha para enmarcar a una sociedad dentro de un protocolo para poder vivir todos tranquilos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos queremos justicia a la talla de alguien, estamos en un error, porque eso, para poder aplicarlo a otra persona, tiene que cumplirse las mismas condiciones, y eso difícilmente pasa. Entonces, por eso que se necesita no una justicia para la talla de alguien, sino que se necesita una justicia en la cual todos puedan ser juzgados, valga la redundancia. Y la palabra, ¿cierto?, en este día dice que, por ejemplo, ¿cierto?, el pecado sexual que hoy en día se comete
y que pasa desapercibido dentro de la sociedad porque estamos tan acostumbrados a vivir así que pensamos que no es malo, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien seduce a la mujer de otro, para ellos no es malo, ¿cierto? No es malo porque dicen que el mundo está así ahora. Entonces, no es malo mientras no sean descubiertos, pero si son descubiertos, entonces sí son malos. Entonces no es así, sino que uno debería vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, cuando nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, quiere decir que la sociedad no va a tener otro fin más que el de su destrucción, porque la sociedad, cuando empieza a caer en lo que tiene que ver con los valores, entonces ese es un cimiento, ¿cierto? Si usted le saca una pata a su mesa, esa mesa se va a caer, ya no le va a servir para servir la comida, para nada, porque va a estar moviéndose, ¿cierto? No puede una mesa estar afirmada a menos que haya sido confeccionada para 3 patas, pero si la mesa tiene 4 patas, que es lo normal, si usted le saca una, la mesa ya no le va a servir, se le va a caer, ¿cierto? Así también en la sociedad de las personas. Si le falta algo a esa sociedad, sobre todo si es lo moral, si es lo espiritual, entonces esa sociedad no puede seguir adelante y su término va a ser no tan lejano, va a ser pronto. Entonces, así también cuando nosotros vemos, ¿cierto? Esto es en lo sexual. ¿Por qué? Porque no hay, ¿cierto? Cuando alguien es agredido de esta manera, no hay un tratamiento para esa persona. No es, no es hecho un seguimiento para ver si esta persona se sana, ¿cierto? Emocionalmente, espiritualmente, físicamente, ¿cierto? No existe, más bien se tiende a ocultar. Y así también, ¿cierto? Por ejemplo, otro ejemplo de acerca de esto, de los pecados que hay hoy en día, pero que para la gente no pasan desapercibidos, es aquel que es alcohólico, ¿cierto? La persona que es alcohólica no se da cuenta del problema que tiene porque su cuerpo, ¿cierto?, siente el deseo de beber, y dentro de ese deseo que él siente, no es capaz de discernir que tiene que proveer a su familia, o por último, ¿cierto?, separar la economía para decir esto lo voy a gastar y esto va a ser para la protección de mi familia, ¿cierto? Sino que llega a un punto en que él ocupa todo el dinero sin darse cuenta que está haciendo un mal a su familia. Cuando sucede esto, la persona busca ayuda, pero se demora mucho tiempo en llegar a la conclusión, más que nada porque otros les van diciendo que busque ayuda, hasta que él se da cuenta, ¿cierto?, que realmente necesita ayuda, y entonces empieza la búsqueda de ayuda. Pero este es un pecado también, ¿cierto? Entonces, que pasa desapercibido en la sociedad. ¿Por qué? Porque dice, bueno, sí tomo, pero yo no le hago mal a nadie. Pero realmente está la persona analizando si en su vida está dañando a otro por causa de su alcohol o de su alcoholismo, ¿cierto? No lo hace. Otro pecado que hay, es cierto, dice que la avaricia, ¿cierto? Que el amor al dinero es el daño que hay hoy en día, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Y usted puede verlo, ¿cierto? Cuando una sociedad va por mal camino es cuando hay muchas falencias en la vida de la persona, y cuando alguien somete a otro, ¿cierto?, a trabajar por un sueldo que no le alcanza, por un sueldo que no está de acuerdo a la realidad económica que vive el país. Entonces quiere decir que ¿para qué? Cuando lo hacen para poder solventarse para sí mismos una vida plena, una vida llena de cosas buenas para ellos, ¿cierto? Olvidando a quienes tienen como trabajadores, ¿cierto? No importándoles la vida que ellos lleven. Entonces nosotros estamos ahí en una cosa que es la avaricia, y que por causa de esa hoy en día la sociedad está tan seccionada, ¿cierto? Cuando dicen, bueno, esta persona gana poco, ¿por qué? Porque no se preparó para vivir la vida. Pero la persona hace una labor, ¿cierto? Desde el momento que usted entra a una empresa y hace una labor, quiere decir que está prestando su tiempo, su vida para esa empresa, ¿cierto? No importa la labor que usted desarrolle, puede ser aseo dentro de la empresa, ¿cierto? Pero si esa empresa no es aseada, no es limpiada, entonces esa empresa no puede funcionar. Necesitan, por lo tanto, a alguien que haga esa labor, y normalmente son las personas que son más mal pagadas. Por lo tanto, también hay otra persona que está por el lado contrario, ¿cierto? Que son aquellos que son administrativos, aquellos que son ingenieros dentro de la empresa, que ciertamente ganan mucho dinero,
pero también ellos tienen un límite, un techo, por decirlo de alguna manera. Y después está, ¿cierto?, el dueño de la empresa, que gana de acuerdo normalmente a lo que él cree que es lo correcto. Y así es como vivimos, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces ahí dicen ellos, lo que pasa es que la persona tiene mente de pobre y por eso no puede surgir. Pero se dan muchas condicionantes que hacen que el individuo tenga una mentalidad determinada o tenga una vida determinada. Dentro de esta están, ¿cierto?, las condiciones que se dan para que el individuo se pueda desarrollar dentro de su medio ambiente, ¿cierto? En dónde vive, cuál es su realidad del lugar donde él vive, cuál es a lo máximo que puede optar dentro de su círculo, ¿cierto? En el cual él se desarrolla, quiénes son sus vecinos, ¿cierto? Y así hay tantas cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibilidades económicas que tienen sus padres de darle una educación superior? Entonces, un ejemplo muy básico que yo lo medito desde hace mucho tiempo es, por ejemplo, la persona que trabaja en la construcción, ¿cierto? Y hace casa y trabaja toda su vida edificando casas, ¿cierto? Él pone ladrillo tras ladrillo, sabe poner el techo, sabe dónde va la electricidad, sabe hacer todas las cosas para poder hacer una casa o un edificio, pero al momento de comprarse en una casa con el sueldo que gana no le alcanza y él puede gastar toda su vida, o sea, puede empezar a trabajar muy joven y terminar muy viejo porque se termina de trabajar a los 65 años si es que no sufre una enfermedad antes y él nunca va a poder comprarse una casa donde él quiera, sino que tiene que recurrir a la subvención del Estado y eso la gente lo toma como normal y no debiera ser así, sino que debiera la persona que construye una casa debería poder alcanzar el sueño de una casa no a los 65 años, sino que antes de eso, mucho antes, pero comprarse una casa de acuerdo a lo que él quiera. Si él construye toda su vida casas, ¿cómo no le va a alcanzar para poder comprarse una? Entonces, así también hay tantos trabajos que no son bien pagados de acuerdo a la importancia que tienen. Y eso pasa, ¿por qué? Porque eh, por lo que le decía, ¿cierto? Por causa, ¿cierto?, de la avaricia de algunos y el conservar su patrimonio económico. Entonces, cuando todo esto pasaba en el pueblo de Israel, Isaías se los advierte, ¿cierto? Quizás no eran los mismos ejemplos, pero muchos a lo mejor se repetían. Sobre todo en la parte, ellos equivocaron mucho su rumbo en la parte sexual y adoraron dioses que estaban con esa inclinación, ¿cierto? Como eran Afroditas, o sea, Eros, perdón, esto lo vamos a editar. Entonces, los dioses no me recuerdo en este momento, pero cuando nosotros llegamos a esa conclusión, ¿cierto? La palabra dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos, como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Esta palabra quizás la ha escuchado usted algún día en la calle, en una predicación a la calle, o quizás usted también la ha dicho en una predicación a la calle, pero tiene que ver que nuestros pecados son borrados a través de Jesucristo, a través de la preparación que hizo Dios desde antes de los tiempos para que nosotros pudiésemos llegar a su presencia, para que nosotros pudiésemos salvar nuestra alma. Esta palabra, ¿cierto?, que fue para el pueblo de Israel, que fue de advertencia para que ellos se volviesen al camino de Dios, hoy en día es para nosotros. Y esta palabra que nos ha dicho el Señor en este día tiene que ver también con aquello que Pablo, ¿cierto? Pablo el apóstol dice en algún momento en el libro de Corintios, en el capítulo 1, en donde él habla acerca de que no se proponía ir con palabras aprendidas, ¿cierto? Con palabras de acuerdo a lo que él había aprendido, ¿cierto? En el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, resumiendo, dice, no se propuso usar muchas palabras que conocía como hombre instruido en la sabiduría humana, sino presentar a Jesucristo y a Él crucificado, ¿cierto? Entonces, conocer las palabras entregadas por el Espíritu de Dios, dar a conocer a Cristo, pero por la palabra que entrega el Espíritu Santo a la persona, no por la sabiduría que él había adquirido a través de su educación, pues recordemos que el apóstol Pablo era una persona importante dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces no era solamente un ciudadano judío, sino que también era un ciudadano romano, y por lo tanto era él importante dentro de ese lugar en donde él estaba, ¿cierto?
Entonces la palabra para este día nos llama a que podamos reconocer nuestros errores y buscar a Dios antes que sea tarde. Y Él nos promete, ¿cierto? Así como le prometió a su pueblo, así también nos promete a nosotros que nos va a perdonar y va a dejar limpio, ¿cierto? Nuestro pecado. Y esto ya fue pagado, no es que sea gratuito, sino que Jesucristo, como le dije, pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El Señor le bendiga y le guarde, y esta palabra quede en cada vida y en cada corazón.